Bueno, estimados, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Un placer compartir este espacio nuevamente desde el CDA para llevar un poco de... intentar llevar clarificación, que no tenemos duda que lo vamos a hacer a través de la licenciada Silvana Gómez, de las nuevas normas cambiarias del Banco Central. La licenciada Silvana Gómez, que es la asesora en tema cambiario del CDA, hoy nos va a hablar un poco sobre el CEPA Impo de importaciones, específicamente sobre la nueva comunicación, la 7068, que, como dice el gaucho, a veces no aclare que oscurece, pero bueno, vamos a tratar de que Silvana sí le ponga claridad en esto. Sabemos que es una norma compleja, todos los días hay novedades respecto del tema cambiario, lo vamos viendo en el curso de este mes, desde la 70-30 para adelante se han ido modificando muchísimo las cuestiones cambiarias dentro de las restricciones que nos están dando y estamos intentando llevar un poco de claridad sobre el tema. Así que mi agradecimiento a todos los participantes, muchísimas gracias, sabemos que es una hora difícil porque muchos estamos con tareas, pero bueno, nos ponemos al frente de esto para intentar dar, insisto, un poco de claridad de la medida de lo que se pueda sobre el punto. Señores, tenemos 132 participantes, creo que ya estamos en condiciones de iniciar, así que sin mucho más preámbulo voy a dejar a la licenciada Silvana Gómez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Silvana. Gracias, bueno, Quique. te dejo en compañía acá de todos los amigos para ver si nos podés aclarar y explicar un poquito cómo va a funcionar esto. Vamos a intentarlo. Antes de seguirle, quiero hacer un comentario para fijar un poquito las pautas de la charla. Silvana va a hacer una exposición, solicitamos encarecidamente que muteemos cada uno los micrófonos. Ahora hemos aprendido en esta nueva etapa del Zoom, la realidad virtual, cómo nos tenemos que manejar, así que creo que no les estoy diciendo nada nuevo. Pedimos silencio de parte de los micrófonos. Una vez que Silvana haga las preguntas, haga la exposición, podemos pasar a las preguntas. Les solicitamos, si son tan amables, que las preguntas las efectúen vía chat. En mi caso en particular, o Marcelo Rabia, quien se encuentra presente, el secretario del CDA, es quien va a transmitirles esas preguntas a Silvana para que ella las vaya contestando. Así que, bueno, señores, muchas gracias. De mi parte, un saludo afectuoso para todos. Buen fin de semana para los que vengan y, bueno, nutrámonos de esta información que nos va a dar Silvana. Silvana, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar rápidamente con la presentación. Es un día complicado, fue una semana bastante difícil. Llegamos al viernes con esta norma incorporada desde el día lunes y básicamente mi idea es presentarles en una pequeña presentación con unas filminas como para que vayamos siguiendo el tema, pero antes les quiero comentar algunas cosas que son, en términos generales, muchas dudas que han tenido y que me han llegado a la consultoría del CDA, pero tienen que ver con el tema de la previa conformidad, los tiempos, los papeles que se están presentando en el banco. Uno presenta un papel por CEPA Impo para regularizar y tarda el banco, entonces tenemos que entender dos cosas. Por un lado, que es un contexto muy, muy difícil que estamos atravesando todos a nivel personal, a nivel laboral. Estamos en medio de una pandemia, en un confinamiento, estamos en cuarentena y los bancos y el Banco Central y nosotros estamos trabajando todos de manera diferente. Entonces los tiempos de gestión no son los que uno espera, uno necesita resolución inmediata y no se puede a veces. Entonces, además de esto, lo que tenemos son los tiempos de presentación en la entidad bancaria, que la entidad lo reciba, lo procese, lo cargue en su propio sistema, eso tiene que enviarse al Banco Central y recién ahí va a empezar el proceso de activación, digamos, de la actualización en el sistema. Entonces tenemos una demora de varios días y la ansiedad nos mata. Entonces hasta que eso no esté regularizado de esa forma, no podemos pedirle al banco, por ejemplo, que curse un pago cuando hemos pedido la cesión de un despacho porque hayamos nominado mal al momento de la oficialización, eso tarda varios días. Además del envío, el banco que lo recibe tiene que aceptar esa información también, entonces esas presentaciones demoran y hasta incluso más de una semana, que es lo que estamos verificando. También las aplicaciones de cumplidos de embarque en exportaciones, así que bueno, en ese sentido quería darles esta orientación general. Por otra parte, que no es menor, estamos
analizando una situación que todos sabemos que es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, y sabemos que las reservas del Banco Central no tienen en sus arcas mucho dinero para poder hacer frente a la cantidad de necesidad, a la demanda de dólares que podríamos tener por parte de las personas humanas, personas físicas, o por parte de las empresas. Pueden tener un montón de compromisos para necesitar estos dólares, desde una hipoteca, un inmueble, o un pago al exterior por servicios o por bienes. Entonces, toda esta cantidad de operaciones que se meten en el mercado de cambios a solicitar estos dólares, no puede en este momento el Banco Central darle libertad de venta de moneda extranjera a todos. Entonces, por eso es que estas medidas son restrictivas en virtud de poder dar prioridades. Entonces, lo restrictivo viene por ese lado. El Banco Central, con estas normas que ha sacado, lo primero que profundiza es el pago al exterior por bienes y servicios. Entonces, nosotros en esta charla del día de hoy nos vamos a focalizar en la importación de bienes, porque es el rol de donde ustedes seguramente al oficializar, al tener un cliente importador, tienen que acompañarlo en este proceso de entendimiento de las normas, porque están publicadas, están vigentes y nosotros tenemos que adecuarnos a estas normas. Eso no quita que si nosotros no podemos hacer uso de alguno de los puntos de la norma porque vemos que tenemos una restricción o porque no podemos acceder al mercado de cambios, eso llevaría a una previa conformidad. Y para eso hay establecido un mecanismo donde uno se presenta, el importador, a la entidad donde quiere cursar el pago, es decir, donde tiene cuenta habilitada, y solicita la previa conformidad. Entonces tiene que presentar un descargo, una nota membrete, un formulario, documentación adjunta, todos los elementos que puedan demostrar al Banco Central, que es el que le estamos pidiendo autorización, de que tenemos que hacer este pago genuino al exterior, pero tenemos tal dificultad. Y el Banco Central tiene un mecanismo interno de autorizaciones. Entonces, la entidad bancaria primero vela por la genuinidad de la operación. Una vez que da conformidad a esa presentación, pone su propia firma y envía este expediente al Banco Central, el cual le da un número de seguimiento. Y el importador, o quien solicitó esta previa conformidad, porque también puede ser una persona física o humana, va a tener que esperar la autorización del Banco Central. Una vez que este expediente ingresa, entra a la Gerencia de Exterior y Cambios, que da la conformidad a este análisis, va al sector de legales, y legales lo eleva al directorio del Banco Central, que se reúnen una vez por semana, no solamente para revisar las normas, sino también para verificar esas autorizaciones que están pidiendo a través de estos expedientes que yo les estaba mencionando. Entonces, recién en esa instancia, si está la aprobación, vuelve a la entidad bancaria con la autorización. Este tiempo es el que nosotros no podemos identificar cuánto se puede llegar a demorar, porque claramente es una cantidad enorme de expedientes que ingresan al Banco Central y que por una cuestión de trabajo, de tiempos, no pueden procesar todo automáticamente y revisar absolutamente todo a la vez. Así que bueno, esto es lo que tenemos al día de hoy. Pero ahora que vamos a revisar la 7068, también notamos que de 100 operaciones que pidieron previa conformidad, 80 se desactivaron por esta norma, porque todo lo que tenían como un impedimento por las normas anteriores se desactivó. Entonces, eso también es bueno, es favorable, porque dentro de toda esta gran cantidad de normas, se flexibilizó el acceso al mercado de cambios. ¿Tenemos a alguien con un micrófono abierto? No sé, no me puedo dar cuenta quién es, pero se nos superponen las voces. Si alguien se da cuenta, si lo puede revisar. Ok. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar en términos generales para que sepan cuál es el circuito con el que estamos trabajando hoy. En una reunión que hubo en el día de ayer de parte del Banco Central, el vicepresidente de la Autoridad Máxima Monetaria estuvo comentando, dentro de todo, digamos, el contexto en el que estamos, que esta norma va a estar vigente, como sabemos, hasta fin de mes. Entonces, el 1 de agosto tendría que estar publicada una nueva norma flexibilizando o sosteniendo estas normas en el tiempo, es decir, prorrogándolas.
Y lo que nos indicaba en esa reunión que tuvimos en el día de ayer es que se está analizando no solamente las presentaciones que están recibiendo por parte de los bancos, por parte de las cámaras, por parte de todos los organismos que están acercándole al Banco Central cuestiones de restricción que están notando, problemas que están teniendo con la operatoria, y eso sumado a las liquidaciones de exportaciones o un probable acuerdo con el Fondo Monetario, eso va a permitir tomar la decisión por parte del directorio el 1 de agosto. Así que quiero comentarles esto porque realmente era importante que lo podamos compartir y seguramente el Central va a seguir recibiendo nuestras notas que podamos nosotros compilar, por eso les recuerdo que tienen el espacio de la asesoría para acercarme a alguna inquietud que tengan, si realmente está dentro de nuestras posibilidades y que podamos acercar en una nota compilando todos los requerimientos que ustedes puedan notar a través de todas las empresas donde ustedes trabajan con sus clientes. Desde ya les digo que lo vamos a estar presentando, así que tengan esa vía de comunicación con nosotros. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Yo voy a pasar, son 6 o 7 filminas, no es mucho, o diapositivas, y después les voy a dar el espacio a las preguntas. Tengan en cuenta que no voy a poder responder caso a caso una pregunta de el importador en general, porque tendríamos que revisar todo el histórico de las operaciones, cómo le dan los saldos. Si ustedes ya tienen un ejemplo claro donde yo pueda identificar realmente el estado de ese quit, yo les puedo dar la respuesta. Pero la parte teórica van a ver que es un poco compleja para seguirme, porque la norma en sí es un poco compleja, y de hecho hemos visto que durante esta semana hubo varias interpretaciones en algunos puntos de la norma, pero quiero decirles que si tienen un ejemplo claro o una consulta cerrada, la podemos resolver. Ahora, si tenemos un caso muy genérico, tendríamos que ir viendo caso a caso cómo le dan los montos, y esto lo van a tener que revisar después con la empresa importadora, así que quedo abierta a preguntas al final, pero en este sentido, porque si no les voy a decir que tendríamos que revisarlo caso a caso. Voy a compartir pantalla, vamos a empezar desde acá. Ana, te pido si me confirmás si está visible mi presentación, o Quique, si están viendo la presentación. Sí. Perfecto, estamos bien. Bárbaro. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a ver qué es lo que quedó vigente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos estas normas que, como les decía recién, fue el inicio de estas nuevas restricciones, porque todo lo que estamos viendo, tanto en estas normas como en la 7068 que vamos a ver en profundidad hoy, están sumadas al texto ordenado de exterior y cambios. Nada de eso se fue derogando, la revisión documental sigue estando exactamente igual, los bancos tienen que revisar la genuinidad de la operación, los documentos, las fechas, eso sigue todo exactamente igual. Lo que se sumaron fueron estas normas que empezaron a restringir un poco el acceso, por esto que les digo que no hay una cantidad de dólares suficientes para atender a esta demanda. Entonces, ¿qué sigue vigente? Lo de los activos líquidos externos. La duda que teníamos muchos era qué se entendía por activos líquidos externos. Están las definiciones en la norma, como para poder ver toda la cantidad de instrumentos, o de oro, criptomonedas, todo lo que está definido como activo líquido externo, y en una de las normas después se flexibilizó esto que habíamos presentado a través de muchas entidades, diciendo, bueno, pero si tengo una cuenta en el exterior, no lo puedo dejar aunque sea un saldo mínimo para atender gastos, o para pagar alguna cosa chica desde ahí. Bueno, aparece la norma donde dice hasta $100.000 se pueden dejar esos fondos en el exterior. Eso quiere decir que en Argentina la tenencia de moneda extranjera debe estar depositada en una entidad financiera, y eso significa entidad financiera. Entonces, todo lo que no sea una entidad financiera regulada por el Banco Central no puede contemplarse dentro de este punto de los activos líquidos como que yo me presente al banco a solicitar una transferencia al exterior para acceder al mercado de cambios, a que con mis pesos me vendan dólares, si yo tengo dólares guardados en alguna caja de seguridad o en una cuenta custodia. Todo ese dinero, el Banco Central diría primero, bueno, haga uso de esos recursos, o haga uso de los recursos que tiene en el exterior si son por encima de $100.000. Por eso es que esto se mantiene vigente, y no estamos cambiando absolutamente nada de la interpretación que teníamos hasta ahora. También el tema de las operaciones en el mercado bursátil, es decir, las ventas
de títulos contra moneda extranjera. Eso sigue vigente, la última norma ha indicado que desde el 1 de mayo se contempla este cálculo, porque en ese sentido es como retroactiva, tenemos que ir al 1 de mayo y decir, hemos hecho alguna operación de este estilo, y nos tenemos que comprometer también que hacia adelante tampoco vamos a poder volver a hacer uso. O nos quedamos en un mercado o nos quedamos en el otro. Tengo algún micrófono abierto y me hace bastante ruido, creo que hay un timbre sonando o algo, si se pueden fijar que no se nos superponga el sonido. Lo otro que les dejé acá en rojo es que se derogó, y esto fue muy alentador, porque todas las empresas que habían solicitado un préstamo a tasa blanda, tasa subsidiada, la del 24%, por ejemplo, tenían este préstamo vigente, que es una ayuda, un subsidio, una tasa especial que el Estado brindó para poder atravesar esta situación que tenemos desde marzo, y al tener esta tasa vigente, queriendo pagar una deuda anterior al 19 de marzo, era una restricción que no nos permitía acceder para pagar un pago de importación de bienes porque teníamos el préstamo vigente. Muchas empresas han optado por devolver este préstamo para poder hacer frente a los compromisos. Entonces, cuando se deroga esto, todas esas solicitudes de previa conformidad se desactivaron. Así que también los bancos han recibido, o por un lado el importador dijo, ahora no quiero la previa conformidad, y dieron de baja el expediente, o directamente se desactivó porque el Banco Central considera de que ya no tienen sentido revisar papeles por una autorización de algo que ya se había derogado. Así que bueno, esto es lo que quedó de este contexto. También lo que quedó es el tema de las empresas vinculadas. Sabemos que desde el vamos, las empresas vinculadas siempre están más observadas que el resto por esto de tener alguna preferencia entre casa matriz, filiales o operando por el resto del mundo en sus otras subsidiarias. Entonces, por eso el Banco Central pone medidas muy especiales para las empresas vinculadas y mantiene al día de hoy la previa conformidad, porque quiere justamente autorizar caso a caso de operaciones que estén relacionadas con pago anticipado de bienes, pago de servicios y la parte del capital en un préstamo financiero entre vinculadas. La parte de intereses se puede pagar, así que en ese sentido no han tenido ningún impedimento en los bancos una vez que esto se habilitó para el pago de intereses. Hasta acá seguimos con lo que estaba vigente. ¿Qué se incorporan? Bueno, dentro de las últimas normas aparecieron nuevos códigos de concepto. Para los que vienen haciendo importación de bienes, siempre tienen en su mente cuál es el formato que vienen utilizando, que se cambia únicamente para los que operan en carta de crédito, cuando el que accede al mercado de cambios no es el importador, sino que accede la entidad bancaria, porque, por ejemplo, no me da el punto 21 por mi saldo, porque es negativo. Ahora vamos a reforzar qué es el punto 21, ¿sí? Pero digo, cuando yo no tengo tantos despachos oficializados en el 2020 contra los pagos, tengo este impedimento. Entonces, el banco, donde yo tengo la carta de crédito abierta, accede por mí al mercado de cambios y sale al exterior con un código de concepto especial, y quedó el B13 y el B14, si es con despacho, sin despacho, para que el banco, cuando aplique la operación, indique que en realidad el quit que accede al mercado de cambios debería haber sido el del importador, pero tiene este impedimento, por el motivo que sea, y está accediendo el banco en nombre de ellos. También aplican el despacho, también aplican el saldo y también se aplica el cómputo. Es decir, que este saldo que sale el pago al exterior también aplica el cómputo de pagos emitidos por el propio importador. No es que por hacer uso de este recurso yo puedo saltar el resto de las normas. No, esto sigue exactamente igual el mismo compromiso del cálculo del ratio del 2:1. Otra de las cosas es que se agrega el P13, que todos los conceptos que arrancan con B larga estamos hablando de bienes, los que están iniciando una letra P siempre tienen que ver con préstamos. Entonces, cuando una deuda, que es comercial desde su inicio, pero después se transforma en una deuda financiera, sale con este código. Entonces, por eso es que se dio un tratamiento especial. Muchos importadores han tenido una deuda muy vieja que se fue prorrogando en el tiempo, se refinanció, y por eso es que ya deja de ser una deuda comercial de importación de bienes y pasa a ser una deuda financiera. Les vuelvo a repetir lo que les dije recién.
no creamos que por hacer uso de estos puntos, esos códigos de concepto, vamos a saltar el resto de las normas. No, de ninguna manera. Computan al saldo que nosotros tenemos que hacer del ratio, computa el CEPAIMPO, el despacho, revisan la documentación y además tenemos el compromiso de revisar activos líquidos externos y operaciones bursátiles. Así que de nada de todo eso vamos a poder saltar. No seamos creativos con las alternativas, porque muchas empresas dicen, bueno, opero en carta de crédito porque esto no tiene ningún control, ninguna restricción. Primero que eso no es correcto, y segundo que además de tener calificaciones crediticias en Argentina, tienen que considerar también que tiene comisiones más altas, así que yo lo dejo como para revisar en detalle esto, sobre todo por los errores que puedan llegar a incurrir. Tanto esto que les estoy mencionando, como todos los puntos de la norma que vamos a ver hoy, no crean que el banco donde operen no puede revisar absolutamente todo. Tiene sus propios controles internos, porque uno es cliente de ese banco, y dentro del propio sistema, CEPAIMPO, controles sistémicos de la propia entidad, puede verificar mis operaciones anteriores, mis accesos al mercado de cambio, las operaciones que tengo pendientes por regularizar en CEPAIMPO, y también el perfil de lavado de dinero del propio cliente que accede al mercado de cambios. Así que todo ese control lo hace la propia entidad de donde yo soy cliente y estoy accediendo al mercado de cambios. Fuera de eso, una vez que la operación se cursa, es decir, yo puse la cruz en la solicitud de transferencia, una vez que la operación se cursa, el control lo tiene el Banco Central. Es decir, que si mi operación se cursa porque yo hice uso de estas salvedades o estas opciones o este formulario, soy responsable de lo que estoy poniendo en carácter de declaración jurada, el Banco Central tiene sus propios sistemas informáticos donde hace el cruce sistémico, que lo dice así tal cual la norma, y una vez que hace el cruce salen los alertas. Esta empresa, este quit, tiene tantos pagos, tantos despachos, hizo esto, hizo lo otro. Entonces, no creamos que porque el banco tal no se dio cuenta y yo fui por el banco tal y tampoco se dio cuenta, el Banco Central no lo pueda identificar. Esto es más que claro, que para eso está el Banco Central haciendo su trabajo, y la consecuencia de esto, de haber declarado algo mal, es un sumario cambiario porque es una infracción, y va a tener la suspensión de la quit, así que no es un dato menor para que no tengan en cuenta. Por eso les digo, ante la duda, lo primero que les puedo recomendar es que no cursen el pago. No lo cursen, directamente no lo cursen, vuelvan a revisar todo. Vamos a meternos de lleno en el cómputo del 2.1. Acá las dudas que surgen siempre son ¿cómo hago las cuentas? Las cuentas se hacen considerando todas las oficializaciones del 2020 que impactan en CEPAIMPO, menos los pagos al exterior cursados durante el 2020. Entonces acá lo que tenemos que mirar es, ¿qué considero yo una oficialización? Bueno, hablamos de un registro de ingreso aduanero con impacto en CEPAIMPO. ¿Cuáles impactan? La importación a consumo, el ingreso a zona franca, la importación temporal con giro de divisas, todas esas destinaciones impactan en CEPAIMPO y eso sube el saldo. Las que no computan acá son las solicitudes particulares, el courier, bueno, y de por sí las importaciones sin transformación no computan acá tampoco, y el ZFE tampoco, la salida de la zona franca tampoco impacta. Entonces, es importante saber qué tomamos a favor y qué no tomamos a favor, porque si no, esta cuenta la estamos arrancando desde el vamos de manera incorrecta. Después, del otro lado, lo que tenemos son todos los pagos al exterior. Y ahí tenemos que considerar todos los pagos que se hicieron por importación de bienes en todos los conceptos que nosotros ya conocemos. Una vez que tenemos este saldo, sabemos que si nos da positivo, tenemos ese saldo para decir, ahora tengo que hacer un pago al exterior por importación de bienes. Entonces ahí recién identifico si yo estoy en condiciones de acceder al mercado de cambios. Ahora, ¿qué nos dice la 7068? Bueno, si el punto 2.1 que vimos recién, acá en esta diapositiva dejé palabras claves y básicas para no tener todo el texto de la norma compilado en una imagen, así que tenemos resumido nada más, pero básicamente dijimos, en la imagen anterior dijimos el cómputo del 2.1. Bien, me dio el saldo entre despachos y pagos, ahí tenemos la posición del 2.1. Si no puedo ir por el 2.1 porque me dio negativo, por ejemplo, o por me dio 0, voy a revisar el resto de los puntos de la norma.
Voy al punto 2.2, ¿qué dice? Dice que si yo tengo embarques desde el 1 de julio en adelante, puedo ir y pagarlo, directamente, puedo ir, no importa el monto, ya directamente embarcó después del 1 de julio, me olvidé del punto anterior, voy con la mercadería que embarcó desde el 1 de julio. La letra chica también lo que nos dice es, bueno, pero si embarcó después del 12 de junio y no arribó a la Argentina, también se puede hacer uso de esta opción. Pero digamos que en definitiva esto está como a punto de encaminarse todos a mercadería embarcada desde el 1 de julio en adelante. Y fíjense que no tiene restricción de monto, así que lo que tenemos del impedimento del 2.1 podríamos considerar que hablamos de todos los embarques anteriores al 1 de julio, es decir, una deuda quizás del 2019, pero no tendríamos un problema del 1 de julio en adelante. Así que acá con esto es lo que les decía, fue desactivando, fue flexibilizando la norma esta posibilidad de hacer el acceso al mercado de cambios. En el punto 2.3 sería todo lo que no está contemplado en el punto anterior y que cancele una deuda con una agencia de crédito en el exterior o un banco, porque yo pude haber obtenido una financiación del exterior para la importación de bienes. Entonces, no le estoy girando a mi proveedor, sino que le estoy girando a un banco que me prestó ese dinero para poder comprar la mercadería. Entonces, el pago se direcciona a este lugar. Por eso es que se hace uso de este punto de la norma y queda específico para este tratamiento. No significa que porque yo uso una carta de crédito estoy haciendo uso de este punto, porque en realidad la carta de crédito, los fondos le llegan al proveedor. En este caso es pagarle a un agente que me financió la operación. Por eso es que está el punto 2.3. En el punto 2.4 reagrupó, reordenó un poco estas definiciones que teníamos de qué es una empresa pública, qué es una empresa constituida como un fideicomiso, con control del Estado. Entonces reagrupó todas estas empresas que podrían tener este tratamiento especial en el punto 2.4. En el punto 2.5 es medicamento de uso compasivo, es decir, que hablamos de un registro que se llama solicitud particular, que es para un paciente que necesita un medicamento y que en realidad tiene una autorización de una receta de un médico, una autorización de ANMAT, y solicita a un despachante de aduana que opere de agente aduanero para poder sacar esa mercadería y darle este medicamento. Como esto es un tratamiento muy particular y no debería tener ningún tipo de restricción, es por eso que existe este punto de la norma para dar curso a cualquier operación que esté vinculada a esto que les expliqué recién. El otro de los puntos específicamente es todo lo que tiene que ver para combatir el virus del COVID, y por eso es que en las normas anteriores veíamos que decía, para la producción de medicamentos, o que estén incluidos dentro del decreto y que estén dentro de las posiciones arancelarias mencionadas. Acá hablamos también de criterio, razonabilidad, de sentido común, de genuinidad de la operación, y por eso el Banco Central ha oído los reclamos cuando hemos identificado, por ejemplo, que los guantes de cirugía no estaba instruido en el decreto los de examinación. Entonces, bueno, hay una cuestión razonable y por eso en la última norma dice que son cualquier tipo de insumo que sea para la atención de la población relacionado a la medicina. Entonces, si nosotros traemos cualquiera de estas cosas que sea razonable y que el importador pueda demostrar que está haciendo uso del punto 2.6, porque aunque no esté mencionado en el decreto, porque si no tendríamos que ir pidiendo cambios constantemente de las posiciones arancelarias, bueno, el Banco Central considera de que el que va a hacer uso de esta opción está bajo declaración jurada indicando que realmente es genuino que traiga un guante de atención de examinación que lo podemos usar en un consultorio y que no está en un quirófano, entonces bueno, sigue siendo un guante. Así que esto es por el punto 2.6. Vamos a ir al punto 2.7, que es el más complicado. Primero le voy a explicar exactamente cómo hacer este cálculo y después les voy a dar un comentario final sobre esto. El punto 2.7 lo que nos flexibilizó, y esto es lo que les decía antes de cómo se fueron desactivando estas solicitudes de previa conformidad que teníamos pendientes en el central, es lo del $1.000.000. Entonces, por este punto ya sabemos que no pudimos hacer uso de ninguna de las opciones que vimos en la pantalla anterior, por eso es que llegamos hasta acá. Entonces, si llegamos hasta este punto, vamos a considerar que tenemos de $1.000.000 para abajo, vamos a ir restando todo lo que esté pendiente en CEPAIMPO. Recuerden que el CEPAIMPO es el seguimiento de pagos de importación, donde se cruzan los pagos sin registro aduanero con los despachos. Entonces, ¿qué significa?
B05, pago anticipado. B07, pago a la vista. B10, pago sin registro de ingreso aduanero. Estos últimos dos se tratan de mercadería embarcada, pero dependiendo de la condición de venta, el Incoterm, o la frase como esté armada en la factura, va a decir pago a la vista o pago posterior 5 días del embarque, 10 días del embarque, etc. Por eso es que tenemos 3 códigos de concepto para mercadería que no arribó a la Argentina, que no se nacionalizó. Podríamos tener la mercadería en un depósito fiscal y no tenemos el despacho. Entonces, ¿por qué no lo podría pagar? Lo pagamos con un B10, porque lo podemos estar cancelando de esa forma. Entonces, en estos 3 conceptos, el Banco Central considera de que yo saqué un pago y tenía un compromiso de presentar el despacho en el banco dentro de 90 días o dentro de 270, dependiendo si son bienes de capital son 270, el resto son 90 días. Si yo no presenté el despacho en el banco, aparece una operación incumplida, en demora, en infracción cambiaria y aparece en el listado de CEPA-IMPO incumplidas. Entonces los importadores le piden un detalle al banco donde operan y el banco propiamente ingresa el número de quit y saltan todas las operaciones que haya cursado en otro banco que estén en infracción, que estén en demora, que se cayeron de este plazo de 90 o de 270. Pero ¿qué pasa? No puede ver si hay una operación que vence dentro de un mes en otro banco. Eso no se puede ver. Entonces, por eso es que el propio importador tiene que tener su cálculo armado de todos los pagos que hizo y si están vencidos o si están vigentes. Ambos tienen que revisar en el punto 271, que es el CEPA-IMPO. Entonces, ahí lo que hacemos es, del $1.000.000, restamos el CEPA-IMPO que esté pendiente de regularizar. Y en el 272 diríamos, quiero hacer un pago al exterior por mercadería nacionalizada, pero no pude ir por ninguno de los otros puntos. ¿Dónde tenemos un claro ejemplo? Cuando quiero pagar una mercadería del año 2019. Entonces, ¿qué hago? Me presento al banco y digo, voy a pagar esta mercadería del año 2019 haciendo uso del $1.000.000 porque quizás no tengo nada pendiente por regularizar, tengo todo al día, quiero hacer uso de esta excepción, este $1.000.000 que cuento a favor, lo puedo pagar. Hasta ahora no se podía porque el punto 2.1 quizás me daba negativo. Entonces, esto es lo que es la regla general. Lo que tenemos como una flexibilización adicional es que todos los que están hablando en insumos médicos y todo lo que tiene que ver con esto que vimos de la pandemia, todas esas empresas que tienen esta particularidad pueden tener CEPA-IMPO pendiente por regularizar. Por arriba de este monto tienen hasta $2 millones. Entonces, si tenemos 1 millón por regla general y 2 millones de CEPA-IMPO pendiente, es como que se abre el abanico a los 3 millones. Si quiere hacer un pago por otra cosa que no esté relacionada con esto, no es que porque el quit se relaciona con esto ya podemos ingresar y hacer uso de los 3 millones. No. Estamos hablando de razonabilidad en la operación también. Así que por eso es que tenemos que mirar exactamente que se trate de la empresa haciendo el pago de esta mercadería específicamente en esa operación, que se trate de este concepto. Lo que les quería decir como salvedad es que si nosotros miramos este punto de la norma, que es el más controvertido, tendríamos, por un lado, que es como todos los bancos operaron esta semana, o la mayoría, creo, con el reemplazo de los formularios de cierre de cambio, de solicitud de transferencia al exterior, indicando que si uno pone la cruz en este punto, tiene CEPA-IMPO, que se puede ir moviendo, porque yo puedo tener pendiente por regularizar 100.000, llego al despacho, vuelve a cero. Entonces considerábamos que el punto 271 era móvil, o sea, o está en cero, o tiene saldo, se vuelve a aplicar, vuelve a liberar el millón. Entonces este recálculo es responsabilidad del importador saber que está haciendo uso de este punto de la norma con este recálculo. Ahora, ¿qué pasa con el 272? Bueno, el Banco Central sacó una aclaración que estamos justamente en este momento revisando, porque la norma en este punto no fue del todo claro con el recálculo, como para interpretar que si yo tengo una mercadería que se embarcó posterior al 1 de julio, uno tiene un compromiso de saber que con esa mercadería embarcada posterior al 1 de julio y la quiero pagar, me presento por el punto 2.2, porque ya me libera la posibilidad de hacer el pago. Pero si yo agarro ese despacho y digo, quiero hacer uso de este saldo positivo para poder pagar otra deuda, me comprometo a que no voy a agarrar esos mismos papeles y después los pago por otro punto de la norma. Porque justamente este control el Banco Central lo tiene muy en claro.
Por eso es que cuando llegamos al punto 272, entendíamos que era fijo, que del $1.000.000 iba a ir bajando este cálculo y que no se podía volver a habilitar. Sin embargo, con esta aclaración que les decía, es muy probable que podamos en breve revisar este punto de la norma y confirmarles realmente si esto va a ser así, si la interpretación es genuina como estábamos viendo, de que se haga un recálculo. Es decir, que por cada operación que ingrese nueva, es decir, por cada oficialización nueva, me vuelva a habilitar este cupo, y entonces yo tengo que ir siempre considerando la declaración jurada haciendo el recálculo. Por eso les digo, es bastante difícil, así como se los estoy explicando, decir, no me quedó claro cuál es el monto realmente que tengo, no entendí el recálculo. Bueno, justamente, si nosotros estamos mareados, si los bancos están mareados, es por eso que justamente se pidió la aclaración al central, y la última interpretación que tenemos es la del recálculo. Cada operación nueva que ingrese, se vuelve a habilitar este saldo del $1.000.000. Entonces, por eso es que hay que ver cómo impacta en cada contador. ¿Impacta en el contador del CEPA-INPO o impacta por el 2.1, que quizás a mí me daba recontra negativo? Cuando traigo el despacho nuevo, me sigue dando negativo, entonces digo, ¿para qué lo nacionalicé si yo quiero hacer uso de este monto para pagar una deuda vieja? Entonces, por eso es que se utiliza el 272 con un despacho nuevo, con un compromiso de que no voy a ir a pagarlo después por el 22. O sea, es embarullado, pero es la realidad. Tenemos que revisarlo puntualmente en cada empresa para que tenga este criterio, porque si no nos vamos a marear. Finalmente lo que les digo es que si nada de lo que les expliqué hasta ahora sirvió para poder hacer el pago al exterior, tenemos la previa conformidad. En esta previa conformidad determinada por la 12.020, se estableció para todo lo que está de la 70-30 en adelante, es decir, hay un punto derogado, que es el de la tasa subsidiada. Activos líquidos externos en el exterior y operaciones bursátiles, si teníamos alguna de esas dos opciones y las marcamos como que hemos hecho eso y en realidad solicitamos el acceso al mercado de cambios también, el Banco Central lo primero que va a analizar es decir, a ver, si tenemos fondos en el exterior, ¿por qué me vienen a pedir en este contexto tan restrictivo donde los fondos no alcanzan para todos a la vez? Por favor hagan uso primero porque no nos van a dar la autorización. Es claro que no. Ahora, ¿qué pasaría con otros casos? Bueno, los otros casos son los que el Banco Central identifica en esta previa conformidad que puede llegar a ser un poco más razonable y se van a estar autorizando. Las que no están dentro de este formulario 12020 son las que al principio les mencioné, las de empresas vinculadas, por ejemplo. Si yo quiero hacer un pago por servicios, no puedo, porque estoy considerando que el pago se lo hago a una empresa vinculada, entonces tengo que ir a solicitar previa conformidad, pero no está dentro de este formulario. Así que bueno, hasta acá lo que les quería explicar, estoy abierta a preguntas. Hola Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, Bueno, bien. buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Entonces vamos a pasar a leerte las preguntas, así que me imagino que estás preparada después de todo esto. Esperemos, esperemos. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, aquí alguien pregunta el límite de los montos superiores a $1.000.000, si existe y si es por mes, para Ok. transferencias al exterior por tipo de bienes. Respondo a eso. Dale. Si no nos dio el cómputo, va a previa conformidad. Si no tenemos saldo del punto 2.1, vimos que tenemos el punto 2.7 para poder hacer uso de este $1.000.000. El cálculo no es por mes, es un recálculo por cada operación. Por eso yo les decía que los saldos se vuelven a habilitar después de cada nacionalización de mercadería, cada oficialización vuelve a impactar en el sistema. Entonces eso me vuelve a habilitar. El recálculo es constante. Les repito que esto es el 1 de agosto, la última foto que vamos a poder mirar. El 1 de agosto veremos cómo continúa esto. Muy bien. Si tengo dólares en una caja de seguridad en Argentina, ¿esos dólares los tengo que computar para el límite de los 100.000 o directamente tengo que depositarlo? No se permite el acceso al mercado de cambios por tenencia de billetes en Argentina fuera de una entidad financiera, así que una caja de seguridad no es un ámbito permitido para lo que esta norma nos está indicando. Nos están invitando a depositarlo en una cuenta bancaria. Recién, una vez que esté depositado, yo considero de que puedo firmar la declaración jurada diciendo cero, no tengo más dinero fuera de la entidad financiera.
accedo al mercado de cambios y hago el pago al exterior y no estoy haciendo nada, digamos, fuera de la norma cambiaria. Pero el día que accedo al mercado de cambios, tiene que estar en cero esa condición. Así que tendría que estar depositado en una cuenta bancaria. ¿Las importaciones a partir del 1 de julio no forman parte de la base de CEPAINPO? ¿Se maneja aparte? Todas las operaciones que tienen esta condición de que impacten en CEPAINPO, estamos hablando de registros de ingreso aduanero con impacto en CEPAINPO. A consumo, ZFIs, ingreso a zona franca, importación temporal con giro de divisas. Entonces, esos computan, siempre computaron, no se modificó absolutamente nada, no importa si es de julio, del año pasado o de mañana, todas impactan en CEPAINPO. Los embarques posteriores al 1 de julio son los que se pueden pagar sin importar el monto. Lo único que tiene como condición son los $500.000, que si superamos los $500.000, el banco lo que hace es darle aviso al Banco Central, acá vino una operación de $10 millones que quieren pagar porque embarcó después del 1 de julio, y el banco lo que dice es, no puedo cursar de golpe esta operación. Primero le pido autorización al Banco Central para que me la deje cursar dentro de 48 horas. Pero es como un aviso, es una información del banco al Banco Central, y después se puede cursar el pago. Si está todo ok, se cursa el pago. Muy bien. El punto 2.7.1. ¿Esto quiere decir que tengo menos de $1 millón de pago anticipados incumplidos y ahora puedo hacer otro pago anticipado? No, en realidad esto hay que mirarlo así. CEPAINPO es seguimiento de pagos de importación, tanto de operaciones vigentes como de operaciones incumplidas. Otro punto de la norma que está en el texto ordenado dice, no puede cursar pagos anticipados si tiene operaciones incumplidas, si tiene operaciones en demora. Eso sigue vigente. Así que ninguna de estas normas vino a reemplazar esos puntos, por lo cual pagos anticipados con CEPAINPO en demora no se pueden cursar. En una primera importación, ¿debo ir por el punto 271? Si no tiene saldo del 271, del 2.1 es porque no tiene nacionalizaciones. Entonces, podría hacer uso del 271 si tampoco está relacionado con solicitud particular y mercadería para combatir el COVID. Si ninguno de esos puntos estaría alcanzado, tiene que ir por el 2.7 en realidad. El punto 2.7 es donde va a poner la cruz en la solicitud de transferencia. 271 y 272 son aclaraciones por qué uno hace uso del 2.7. Muy bien. En empresas vinculadas que no sea por servicios, pero por importaciones ya vencidas anteriores a septiembre 2019, ¿también requiere autorización previa del BCRA? En realidad, si yo tuviera saldo, hablamos de importación de bienes, no estamos hablando de servicios, ¿sí? A ver si entendí bien, ¿no? Empresas vinculadas, que no sea por servicios. Empresas vinculadas, no por servicios, pero por importaciones vencidas anteriores a septiembre 2019. Hablamos de bienes. Entonces, si quiero pagar una deuda vencida de mercadería nacionalizada en el 2019 y el punto 2.1 no me dio saldo positivo, tengo la opción ahora de ir por el 2.7. Si así todo no tengo posibilidades ni por un punto ni por el otro, solicito la previa conformidad al Banco Central indicando exactamente que el cómputo del 2.1 me dio negativo porque se trata de operaciones pagadas en el 2020 pero han sido nacionalizadas en años anteriores. Aquí alguien vuelve a consultar si podrías explicar brevemente el recálculo de excepción del 272. Si pagó un despacho del 2019, entiendo que se suma a los giros incrementando el negativo del 2.1. Sí, eso es correcto. Todos los pagos vuelven a impactar en el 2.1. Entonces, volvemos a usar el 2.7 para el próximo pago. Una vez que nosotros sacamos el pago por el punto 2.7, hicimos uso de ese punto de la norma. Entonces, vuelve al cálculo del 2.1, o sea que si ya estaba negativo, me queda más negativo, porque tengo más pagos ahora, y en el siguiente pago tengo que decir, bueno, vuelvo a hacer uso, porque supongamos que yo tengo negativo en el 2.1. Entonces, ¿qué hago? Quiero pagar una operación de $100.000. Voy al punto 2.7, tengo $1 millón. ¿Tengo CEPAINPO pendiente? No, no tengo nada. Entonces pago estos $100.000 de una operación anterior al 1 de julio del año pasado, no importa. Hago uso de eso. Entonces, del millón,
ahora me van a quedar 900.000 porque ya hice uso de los 100.000. Me presento otro día a pagar y digo, ahora quiero pagar 300.000. ¿De qué? De otra operación. Fantástico. Del millón me quedaban 900, ahora curso este pago, me van a quedar 600. Y así lo íbamos agotando. Este recálculo es el que yo les decía, ¿qué pasa si llega a cero ese millón? ¿Qué pasa si yo ya lo utilicé? Bueno, lo que el central salió a aclarar es que se puede volver a abrir este cupo con despachos nuevos. Entonces, en vez de pagar ese despacho nuevo, uso ese saldo que me habilita por el despacho nuevo que se nacionaliza ahora y vuelvo a darme vuelta y digo, no, quiero seguir pagando deuda del 2019. Entonces lo traigo, hago uso de este punto de la norma, pero yo me comprometo a no agarrar y decir, también pago el nuevo y también pagué el viejo. Es como que el Banco Central nos está pidiendo, hagan uso de este mecanismo para poder postergar hacia adelante si van a elegir pagar con este despacho nuevo una deuda anterior, una deuda vieja, y mantengan esta deuda nueva para pagarla más adelante. Sería un mecanismo como de ir trasladando en el tiempo las deudas. Es complicado el recálculo, realmente es complicado. No crean que no me están siguiendo porque a todos nos confunde bastante. Acá Laura, para preservar su identidad, ¿La arranca preservamos? diciendo un matete total, y coincido totalmente con lo que dice Laura. Voy a cambiar el agua por un whisky, ya no sé más qué hacer. La verdad, Sí, estamos sí. todos exactamente igual. Bueno, así que le damos tiempo, rellenar el vaso, Silvana, porque hay Sí, muchas más preguntas, ¿eh? upa, Así bueno. que le damos un respiro a Silvana. Bueno, la secuencia sería primero, si tengo activos líquidos por encima de $100.000, ¿debo pagar con eso? Si no tengo saldo en 2.1 y no embarco después del 1 de julio, el 1 de julio, ¿va por el 2.7? De vuelta. A ver, Vamos de activos líquidos vuelta. por un lado. Activos líquidos dijimos 100.000 en el exterior es el tope. Si yo tengo 100.001 en una cuenta en el exterior o tengo criptoactivos, los criptoactivos no es que está en Argentina, está en el exterior. Cualquier cosa que encuadre en activos líquidos externos, yo no puedo tener 100.001. Si tengo 100.001, agarraré eso, lo desarmaré y pago con eso. Ahora, de ahí para abajo, puedo acceder al mercado de cambios diciendo, yo tengo 100.000, tengo 99.000, y ahora accedo al mercado de cambios en pesos y puedo pedirle al Banco Central que me venda los dólares. Si no, no se puede. Hasta ahí entendí la pregunta de los activos líquidos. Después tenía como otra parte la pregunta, ¿no? Si no tengo saldo en 2.1 y no embarco después del 1 de julio, ¿va por el 2.7? Claro, sí. En la salvedad del embarque posterior al 1 de julio hay una pequeña ventana que tenemos que mirar entre embarques posterior al 12 de junio y que no hayan arribado a la Argentina. Ojo con esto que generó confusión, porque la fecha de arribo impacta en el despacho, en la destinación, porque la tarea del despachante es cargar toda la información. Entonces al banco también le llega la fecha de arribo. Entonces no es que yo la dejé en depósito fiscal o la dejé en cualquier otro lugar o en zona primaria y me presento a pagarlo diciendo no arribó. Sí, arribó, ya sabemos todos porque impactó, el detalle está en el CEPAIMPO. Así que si no podemos hacer uso de esta opción, que dijimos que por el punto 2.2 no podemos ir y el 2.1 no me dio saldo positivo, vamos por el 2.7. Muy bien. Si solo tengo 2 despachos oficializados por $27.000 y ningún anticipo en 2020, y ahora quiero anticipar por una nueva IMPO de 39.000, ¿voy por el 2.7? Sí, en realidad el saldo que tiene positivo del 2.1 también lo puede utilizar. Lo que pasa es que el pago es mayor al saldo positivo. Entonces, si hace uso de la opción del 2.7, saca el pago anticipado, sabiendo que no tiene CEPAIMPO incumplidos, ¿sí? Y que no hizo uso de nada del millón, supongamos que está libre el $1.000.000 del punto 2.7. Sale el pago al exterior por $39.000, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen los $39.000? Impactan en el 2.1, o sea que de los 27.000 positivo le resta los 30.000 negativos y ahora ya va a quedar negativo para el siguiente pago. Ese es el recálculo entre el 2.1 y el 2.7. ¿Por qué concepto se paga una IMPO donde se compró bien de capital que tiene 270 días y bienes que tienen 90 días? Lo tenemos que revisar en función del monto, porque lo que se apela es que si está todo en la misma factura,
se considera el valor FOB más alto para encuadrarlo. Porque si no, el banco tiene que sacar un código de concepto. ¿Usa B05 o usa B12 por bienes de capital? ¿Cuál de los dos hace? Entonces, si está todo incluido dentro de la misma factura, se toma el valor más alto. Por eso es una declaración jurada donde uno está haciendo uso de un código de concepto y el banco les va a pedir que pongan la posición arancelaria de todos los ítems para saber que justamente dio el FOB más alto en bienes de capital que en el resto de los bienes. ¿Cuándo caduca una falta de presentación de una importación? Mejor dicho, una impo que nunca se cerró con el central. Tengo todavía una desde el 2006 que no me cancela. En realidad, el Banco Central había salido con una norma específica para desarticular todas las operaciones anteriores al 1 del 19, que es cuando arranca el control cambiario actual, diciendo que todas esas operaciones anteriores se tenían que desconsiderar como operaciones incumplidas. Si la empresa que está revisando este detalle ve en su página web del banco, es decir, en su home banking o banca empresa, ve operaciones anteriores, no es una restricción para el acceso al mercado de cambio, sino es un aviso del banco diciendo, vos cursaste conmigo una operación en el 2006, nunca viniste a presentarlo, bueno, el detalle está ahí, no se borró, pero no es una infracción, salvo que tengan un requerimiento o un sumario en curso, cosa que estamos viendo ya, los requerimientos por parte del Banco Central, por estas inconsistencias, es decir, hice un montón de pagos, nunca presenté ningún despacho al banco y son de hace 5 años. Bueno, eso va por un canal distinto, eso va por un requerimiento específico, directo, de parte del Banco Central. Y si hay un sumario en curso, directamente con el sumario en curso, no opera en cambios. Porque el banco, cuando pone el quit y dice, acá vino Pirulo y quiere hacer un pago al exterior, pone el quit y quiere sacar cualquier concepto, y no puede. ¿Por qué? Porque le aparece un cartel en rojo que dice, este quit no puede operar en cambios. Así que sumario en curso es sumario en curso. Requerimientos, la instancia anterior. Y operaciones denunciadas, yo les sugiero que revise nuevamente por esta consulta, porque no debería tener imposibilidad de acceder al mercado de cambios por una operación que le aparezca en pantalla que es del 2006. El punto 2.7 ¿es para cualquier tipo de pago, sea anticipado o diferido? Sí, sí. Bien. Si no tengo todos los despachos oficializados pagados, ¿puedo transferir anticipadamente sin restricción? Volvemos a los cálculos. Si no están los despachos nacionalizados y yo quiero pagar mercadería embarcada posterior al 1 de julio, uso el punto 2.2. Si no puedo ir por ese punto y no puedo ir por el 2.1, voy por el 2.7. Así que puede pagar anticipadamente por el 2.7, y si está embarcado, lo puede pagar por el 2.2, pero si no cumple con esto de las fechas, no importa que no esté nacionalizado, no estamos todos obligados a pagar un B06 con registro de ingreso aduanero con el despacho en la mano, pero tenemos que ir viendo dónde encuadra exactamente en el resto de los puntos de la norma. Bien, ¿hay algún tipo de experiencia de que el Banco Central esté aceptando estas consultas? Cuando uno no entra por excepción y hay que hacer una consulta, ¿el banco está respondiendo? El banco tiene demoras, no solamente el propio banco comercial que recibe nuestros papeles, pone la firma también y lo presenta al Banco Central, está demorando 2, 3, 4 días y nos aparece el número de expediente. Una vez que tenemos el número de expediente, estamos a la espera del Banco Central. El Banco Central no es veloz en estas respuestas. Les puedo asegurar que sí está bueno que de 100 consultas, 80 se desactivaron por esta norma, porque al abrir el 2.7 se desactivaron muchísimas consultas, pero todavía quedan en cartera 20 más de este ejemplo que le doy de 100, pero recibieron miles de expedientes. Y no solamente por esto, reciben expedientes por cualquier otra cosa también. Entonces, no pueden responder automáticamente todo. Y una vez que lo revisan, tampoco puede ser favorable la respuesta, puede ser negativa, si no apela a este contexto, en esta disyuntiva de a quién le doy la prioridad. El Banco Central es probable de que nos diga por el momento no también, pero en tiempos no lo podemos saber. Puede estar demorando más tiempo de lo que nosotros queremos, hasta el mes que viene, por lo menos esperemos hasta el 1 de agosto. Si quiero pagar un anticipo de bienes que no está embarcado y no tengo ninguna deuda, ¿se puede hacer? Es un pago anticipado, justamente por eso el concepto B05 y B12 en bienes de capital es mercadería que no está embarcada.
se puede pagar por el saldo positivo que tengamos del 2.1 o por el 2.7, así que tiene que revisar cuál de los dos puntos es el que va a hacer uso. Cuando pide un pago anticipado por 2.7, los pagos que hice vista o diferidos por 2.2 y están pendientes de oficialización, ¿me lo descuentan del cupo de millón del 2.7? Sí, correcto. Descuenta porque el punto 271 me dice que tengo que restar del millón las operaciones que están pendientes de regularizar. Una vez que impactan el CEPAIMPO que yo presenté el despacho, ese monto se borra. Entonces el CEPAIMPO vuelve a tener un monto disponible más amplio. Tengo que realizar pago diferido de operaciones con registro de ingreso aduanero y la deuda vencida el 5 de julio del 2020. Es menor al millón y tengo saldo negativo en CEPAIMPO. ¿Va al punto 272? Sí, puede hacer uso de esa opción. Un título público nacional, BONAR, en dólares, colocado en el exterior, ¿es un activo líquido externo? Sí, porque está en el exterior, porque seguramente tiene una cuenta comitente con un broker en donde compró un título emitido por el Estado Nacional, pero como la tenencia está en el exterior, es externo, entonces es por eso. Si fuera en Argentina, no computaba. Si la mercadería entró por courier, ¿cómo se regulariza en el CEPAIMPO? Se regulariza con la factura comercial del proveedor, la factura del pago de aranceles de la empresa courier, la destinación simplificada, y todo eso lo tiene que presentar en la entidad bancaria junto con la guía aérea, que es el documento de transporte. Todos esos elementos los presenta en el banco lo aplica y baja el seguimiento de la operación pendiente. Carta de crédito. Se efectuó pago total al proveedor. Bienes ya se importaron. Resta pagar cuotas, pero al banco del proveedor. ¿Cómo se informa eso en la DJ de la 6401? En realidad, todos nosotros como importadores le pagamos a un banco del exterior. El tema es quién emite la factura. Si nosotros tenemos una deuda contraída con un proveedor, nosotros tenemos que informar esa deuda contablemente, la tenemos con ese proveedor. Ahora, si el banco del exterior me dio una financiación a mí para que le paguen al proveedor, por eso es que el punto de la norma habla de agencias de crédito o bancos que otorgaron un crédito. Ahora, si yo abrí una carta de crédito y los fondos pongo transferir los fondos a la cuenta del proveedor tal que tiene en este banco, claramente el pago sale a un banco. Pero mi deuda es con el proveedor, por lo cual el no residente a informar como una deuda genuina del importador es el proveedor de los bienes en la jurisdicción del proveedor de los bienes. Salvo que la deuda yo la tenga con el banco que me emitió esta financiación, al que le debo el dinero es al banco. Entonces el no residente será el banco tal, de tal jurisdicción, porque yo los fondos se los tengo que remitir a ellos únicamente. Muy bien. Los despachos utilizados para aumentar nuevamente el millón con el recálculo, ¿los puedo tomar para el cálculo de CEPAIMPO o ya quedan como utilizados? No, son puntos separados. El 271 son operaciones pendientes de regularizar y el 272 es el recálculo por esto que no podríamos ir ni por el 21, ni por el 22, ni por el 23. Por eso es que la operación tiene que estar ingresando por el 272. Son cosas separadas. Perfecto. Giros anteriores al 1 de septiembre 2019 que se vencían los 90 días después del 1 de septiembre. ¿Esos cómo se toman? Vuelta. ¿Dónde estás, Marcelo? Vamos de vuelta. Giros anteriores al 1 de septiembre de 2019, sí, que se vencían los 90 días, sí. posteriores al 1 de septiembre. No, porque con esa norma el Banco Central consideró que digamos, uno puede presentar y regularizarlo, porque puede ser del 2017, del 2018. El tema es que la norma indicó que del 1 del 19 en adelante no computaban los vencimientos, pero uno se puede presentar y regularizarlo. Muy bien. ¿Cómo se puede levantar la inhabilitación de pago anticipado? Acá puse un importe que no sé si es 91.837,65 o es otra cosa, digamos, pero bueno. No sé. ¿Cómo se puede levantar una inhabilitación de pago anticipado?
Presentando la documentación en el banco. Si por inhabilitación entendemos que es una infracción cambiaria en la cual no presentó todavía los papeles en el banco, entendería que debería ser con eso. Perfecto. Antes podías tener un importe de hasta 100.000 sin ingreso aduanero, luego lo bajaron a $10.000. Hoy, ¿por cuánto es ese importe del año? Son $10.000. En realidad eso es cuando uno hace un pago sin registro de ingreso aduanero y no cuenta con la documentación del exportador, es decir, que no me mandaron la mercadería y yo quiero regularizar pequeños saldos porque por ahí giré 10.000 y el proveedor me mandó 9.900. Entonces esas pequeñas diferencias que van existiendo, o quizás por el total, le hice un pago de $2.328, bueno, yo agarro la declaración jurada por el punto del 10.5, creo que es, el de incumplimientos ajenos a la voluntad del importador, que el proveedor me mandó mercadería de menos, hago uso de esa declaración jurada y son 10.000 por año calendario. Retomando la consulta de los dólares en las cajas de seguridad, ¿cómo puede identificar esa información el BCRA? Es una declaración jurada. Es una declaración jurada. Está atado a la declaración jurada de bienes personales. Se supone que de buena fe uno está haciendo uso de una declaración jurada, después tenemos un registro contable de la empresa para poder identificar que cuando cierra su balance dice yo tenía billetes acá, los tenía en la caja de seguridad o los tenía en la cuenta bancaria. Y si es una persona física, que además es operador COMEX, tiene su declaración de bienes personales, por lo cual el Banco Central, AFIP, cruza exactamente y dice, estaban en la caja de seguridad, los tenía declarados como billete, los tenía en la cuenta bancaria. El día que acceda al mercado de cambios, ese día se saca la foto y dice, ¿cuál era la posición de ese día? Ahora, ¿cómo puede saber si saqué la plata ayer o la puse mañana? Bueno, es una declaración jurada, así que yo no puedo responder más que por eso, por la operación que sea genuina. Si pago por el punto 2.2, $2 millones, ¿me quedo sin chance de utilizar el waiver de 1 millón por pago anticipado del punto 2.7? No, son independientes. Puedo hacer uso del 2.7 también. Si tengo contrato de financiación con el proveedor del exterior, ¿los intereses con qué documentación los pago? ¿Aplica el impuesto país? Los intereses no aplican impuesto al país, está alcanzado el impuesto impuesto a las ganancias, así que el banco es agente de retención, por lo cual sí aplica. ¿Cómo es la pregunta? ¿Tengo un contrato? Ok, Te leo de nuevo, Sil. Sí. Si tengo contrato de financiación con el proveedor del exterior, los intereses, ¿con qué documentación los pago? ¿Aplica el impuesto país? Ok, la factura comercial de importación de bienes dice, yo estoy comprando mercadería por 10.000 y si no la pago a la fecha del vencimiento me va a aplicar un punitorio de tal tasa a tal plazo. Ahí ya está la descripción en la factura de las condiciones de punitorio, por eso es que tienen intereses estas condiciones. Si está en un documento aparte y lo tiene que pagar, ese documento será válido para presentarse en el banco. Ahora, cuando los intereses están incorporados dentro de la factura comercial, se puede pagar asociado a la importación de bienes. Entonces yo pago 10.000 de mercadería y 1.000 por intereses. Entonces sale un pago por 11.000 y el banco va a poder abrirlo en dos y va a decir 10.000 es de mercadería, 1.000 son de intereses, sobre los 1.000 aplica los impuestos. Ahora, si a mí se me desarticuló y solamente me quedó para pagar los intereses, tengo que ir por un concepto de intangibles, tengo que ir por servicios a pagar solamente los intereses. Siguiendo con los servicios. Y no aplica el impuesto país, por las dudas, si no lo dije, no aplica el impuesto país. ¿Cómo? Perdón, repetilo porque te interrumpí. No sé si había respondido, pero no aplica el impuesto país. Perfecto. Si tengo una factura de servicios que supera los $10.000, ¿puedo pagarlos? ¿Opcional con tarjeta de crédito? Las facturas por servicios tienen que tener un concepto declarado en la factura que el banco pueda interpretar de qué se trata esa prestación de servicios de un no residente a una persona en Argentina. Tiene que tener relación con la actividad de la empresa también, entonces uno podría entender que está relacionado y que es genuina esa operación, por lo cual el banco, cuando revisa una operación de servicios, al no tener documentación aduanera, nos puede llegar a pedir un montón de información adicional, un contrato, una explicación, una nota explicando cuál era el servicio, todo lo que el banco considere para poder encuadrarla en la operación de servicios. Y el pago se cursa a través del mercado de cambios. Todos los pagos que se hagan con tarjeta de crédito se corresponden a pagos
de gastos comerciales o gastos personales que pueda llegar a tener la empresa. El uso de tarjeta de crédito nunca estuvo relacionado a operaciones comerciales que la empresa pueda llegar a tener, no solo por intangibles, sino por bienes. El uso de tarjeta de crédito no está pensado para eso. Si hay un registro contable y se utiliza el mercado de cambios, se paga por ahí. Ahora, todo lo que se pague con tarjeta de crédito en moneda extranjera está alcanzado el impuesto país. Muy bien. Un pago B10 es tomado como vista para solicitar un pago por 2.2. Sí, el pago B10 y el pago B07 corresponden a la misma idea. Se trata de mercadería embarcada que no se nacionalizó todavía. La diferencia entre estas dos es que una dice en la factura pago a la vista y en la otra dice páguese tal fecha después del embarque. Entonces, como la frase armada está hablando de cosas diferentes, porque pago a la vista, pago al contado, es lo mismo. Ahora sí dice páguese 10 días después del embarque. Bueno, para eso existió este código, porque no se considera que esté a la vista. Sobre todo, se ve más claro este ejemplo cuando la mercadería ingresa a depósito fiscal y puede estar ahí un tiempo. Entonces, no es a la vista es como que estuviera viajando la mercadería, que no llegó a la Argentina. En cambio está arribada, y arribada se puede hacer uso del B10. Estos dos pagos tienen relación con CEPA-IMPO porque están pendientes de regularizar, por lo cual tienen impacto en el 271. Si pago por 2.2 nuevas operaciones de julio, luego puedo pagar por 272 operaciones 2019 teniendo el 2.1 en negativo. Sí, correcto. Son operaciones separadas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que el Banco Central primero va a mirar es que no dupliquemos los pagos, que no hagamos uso de una carta que tenemos nosotros, que es traer mercadería que se está nacionalizando posterior, porque la estamos pagando a la vista, por eso está haciendo uso de mercadería embarcada posterior al 1 de julio, y se paga por ese punto. Entonces, cuando llegue esa mercadería, se va a regularizar ese pago, y es una operación individual, porque yo quise pagar esa operación en particular. Ahora, si voy a hacer uso del $1.000.000, agarro otra operación que quiero pagarlo haciendo uso de ese punto de la norma. Bueno, alguien que vuelve a repreguntar en el anterior, a ver si volvemos dónde. Si utilicé los despachos oficializados en julio para aumentar el millón de cupo del 272, por no poder ir por el CEPA-IMPO del punto 2.1, ¿puedo tomarlos después para aumentar el 2.1 o ya no es posible utilizarlos? Sí, toda nacionalización vuelve a impactar en el 2.1. El problema es que si yo ya lo traigo muy negativo, ya está muy desfasado, y yo nacionalizo, quizás achico esta brecha, pero quizás todavía me está dando negativo. Por eso es que la declaración del Banco Central para estos casos dice, bueno, pero yo no puedo nacionalizar $1.000.000 de mercadería, porque en realidad todos los pagos que yo hice en el 2020 fueron por mercadería del 2019. Por eso me da esta relación tan desfasada. Entonces, para achicar esta brecha hasta llegar al 0 y que me empiece a dar positivo el saldo de oficializados contra el de pagos, ingresa un nuevo despacho. Pero quizás era tan grande la distancia que quizás me achicó un poquito, pero me sigue dando negativo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo ese saldo para el 272, que es este famoso recálculo que les estaba diciendo. Importación de bienes de capital entre empresas vinculadas. ¿Puedo acceder al 2.7? Sí. Sí. ¿El banco tiene acceso al CEPA-IMPO del cliente? Es una pregunta, ¿no? ¿El banco tiene acceso al CEPA-IMPO del cliente? O sea, ¿el cliente puede chequear con el banco su saldo o lo tiene que calcular unilateralmente? El importador puede pedir un detalle de CEPA-IMPO al banco donde opera. El problema está en que si opera en diferentes bancos, porque si opera en diferentes bancos tiene que ir armando sus propios cálculos, o sea, tiene que agarrar los reportes de todos los bancos y armar su propia base de datos. Ahora, si opera con un solo banco es más fácil. Tira el listado de operaciones pendientes por regularizar, vencidas o vigentes, y arma el saldo. Yo tengo un embarque que todavía no arribó, embarcó el 20 de junio. Lo pagué por el 2.2 ya que la norma dice embarques desde el 1 de julio. O sea que esa fecha no hayan arribado a puerto. ¿Está mal? Sí, porque dijo que el embarque es del 22 de junio, 22 del junio, 6. 20 de junio, sí. 20 del 6.
Entonces, claro, hizo mal uso del punto de la norma en ese caso. Claro. Es un error, es un error. Yo diría que se contacte con la entidad bancaria para verificar cómo se puede subsanar, porque el tema justamente es este. El error involuntario también se tiene que contemplar para un cambio de concepto, dar vuelta a una operación, me equivoqué. Ahora, lo que no podemos interpretar es que todas sean errores involuntarios, porque quizás el día que yo quería acceder al mercado de cambios, hice mal uso del punto de la norma, pero quizás en ninguno de los otros puntos podría haber accedido. Entonces metí por ahí, entonces está mal. Si está mal, eso corre después a la posible sanción del Banco Central, que diga después, encontré tu operación de hace 10 o 15 días que estaba mal, no la podrías haber cursado. Entonces por eso es que cada operación que sale del banco comercial donde nosotros operamos, sale con un montón de información al Banco Central. ¿El Banco Central qué recibe? Recibe número de operación, monto, el quit de la empresa, el banco por donde cursó el pago, el concepto y la documentación que se adjuntó. Entonces, si uno cursó un pago y el banco dice fecha de embarque 20 de junio y hacemos uso de este punto, el Banco Central al toque saca un sistema informático y dice, bueno, en este campo tienen que aparecer de 1 de julio en adelante. Cualquiera que aparezca con una fecha anterior, salta un cartel y ya está. Son 2 minutos para darse cuenta de que estaba mal. Yo sugiero que se contacte con el banco a ver si lo puede arreglar. ¿Existe web o forma de ver los saldos de SEPA Info sin ser un banco? No, no existe. Es una consulta bastante reiterada, no hay forma. A través de una entidad bancaria. Bien. Si tengo todos los despachos oficializados pagados al exterior, ¿puedo transferir anticipadamente sin restricción? Tiene que hacer uso del punto 27 por el $1.000.000. Bien. ¿Qué se considera activos líquidos externos? ¿Dólares en cuenta corriente local es un activo líquido externo? No, porque ya están depositados en una entidad financiera. Entonces, los dólares que se... Porque la norma dice que la totalidad de la tenencia de moneda extranjera se encuentre en Argentina depositada en una entidad local, en una caja de ahorro, cuenta corriente en dólares. Así que mientras que esté depositada ahí, se puede acceder al mercado de cambio y pedirle al Banco Central que con mis pesos me venda dólares para pagar al exterior ese compromiso. Y los mantengo en reserva en la cuenta. No es que me están diciendo que me debitan esos fondos, no, se ponen a disposición en esa cuenta, quedan ahí y yo solicito tranquilamente transferencia al exterior, débito cuenta en pesos y el pago se cursa, dando cumplimiento a todas estas normas. Importación de bienes vía terrestre. Tengo que transferir al exterior por demora de un camión dicho importe que no consta en el despacho. ¿Aplica el impuesto país? ¿Y qué factura podría tener? ¿Quién le emite una factura? ¿El transportista? ¿El proveedor? Porque estamos hablando de una penalidad, entonces seguramente no está dentro de la factura comercial relacionada a importación de bienes. Le tendrían que emitir una factura por servicios, en el concepto que consideren que encuadre. El transportista, dice. El transportista, Silvana. Ok, entonces ahí tendría que decir, demora en tal cosa, demora en la devolución, en la entrega, el punitorio que se considere en esa factura de servicios y se tiene que pagar como un intangible. Al acceder al mercado de cambios, estamos hablando de un tipo de cambio oficial mayorista, no aplica el impuesto país. Muy bien. Silvana, casi prácticamente las preguntas ya se repiten y estamos Okay. sobre el cierre de la charla. Bueno. Simplemente 2 cosas antes de darle el pase al presidente. Saben que esta capacitación está siendo grabada y que la vamos a editar para que luego en el corto plazo, quizás ya la semana próxima, puedan tenerla disponible, la pueden volver a escuchar. Saben que también la licenciada Silvana Gómez es una asesora del CDA muy sólida de contenidos, que pueden consultarla a través de los medios habituales. Y ahora sí, presidente, por mi parte, la verdad, Silvana, muchas gracias. Bueno, un gusto. Ojalá que hayamos podido responder La todas las palabra al consultas. presidente. Le dejo la palabra al presidente. Gracias, Marcelo, muy amable. Bueno, obviamente ya Marcelo ha hecho un resumen muy acabado de todo lo que hemos hecho, lo que ha expresado Silvana. A ver, en una charla más coloquial y ahora entre amigos, como estamos, primero que veo que
la gente ha tratado de analizar o ver muchísimo todo esto, es complejo, es sumamente complejo. Alguien dijo por ahí que era un matete cuando empezamos, ¿no, Silvana? Sí. Sí, ahí vi que levantó la mano Laura. Y sí, realmente lo es bastante complejo, es un análisis profundo, pasar de un punto al otro, no equivocarse, tener mucho cuidado cómo estamos viendo estas operaciones y cómo nosotros podemos informar a nuestros clientes. Señores, bueno, nada más que agradecer la participación de todos. Silvana, a vos muchísimas gracias, ha sido totalmente claro dentro de lo que la norma permite o se puede entender por claridad, ¿no? Pero han sido muy sólidas tus respuestas y estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Silvana. Bueno, como ya dijo Marcelo, por supuesto que Silvana está disponible a través de la asesoría del CDA para consultas referidas al tema cambiario. Señores, que tengan ustedes buen fin de semana. Gracias a todos por participar y cuidémonos y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Bueno, buenos días. gracias, hasta luego. Hasta luego.